Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales, día sábado. ¿Cómo están, queridas? Hola, bien, Dani. Aquí en el bosque. Mujeres. Sí, puras. Sí, Con las ninfas. un ramillete hermoso de mujeres. Todos Sí, tienen todo planta, el día, porque yo no tengo planta. Hasta Daniel tiene unos árboles que hacen así. que tenés que plantarlas, ¿Por porque qué yo no tengo planta? El auto. Sí, el autocultivo. Ni una lechuga. Hoy día queremos darle la bienvenida a nuestra invitada favorita, nuestra querida Pili Pérez. Hola, Pili. Hola. No vamos a decir que es la mamá del Laberito, pero... Es la mamá del Laberito. Pero la genética te convence. Bueno, qué alegría estar de nuevo con ustedes, solo que me va a hacer mucha falta Marcelo, que no lo estoy viendo acá. Pero bueno, un saludo a Marcelo, a todos ustedes. Sí, Qué rico Marcelo estar de siempre nuevo se pierde con los mejores capítulos. qué rico estar con ustedes de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros y además con el tema importantísimo que tenemos que hablar hoy día, porque en el recurso de los programas nos fuimos dando cuenta que muchas de las personas que entrevistamos o que nos acompañaban de manera ocasional son gente muy espiritual, y al menos yo no tengo idea qué es lo que significa ser espiritual, así que muchos de nosotros también nos hicimos esa pregunta y por eso decidimos invitarte a ti, Pili, para que partamos esta conversación. Porque, ¿qué es? Porque, a ver, ser espiritual no es solamente creer en un ser superior o tratar de ser bonito, o no sé, ni siquiera sé cómo definirlo. ¿Qué es realmente ser? Usamos mucho la palabra, pero no, en realidad... No se sabe. Claro. Una definición. O sea, Sí. amiga, libra alto y esas cosas, pero Bueno, no significa, digamos. mira, yo como soy cristiana, entonces lo voy a hablar desde mi propia experiencia, digámoslo así, Por supuesto. pero podría entonces relacionarse de cualquier tipo de religión. Cuando yo lo miro desde la cruz de Jesús, tiene un significado profundamente humano, porque entonces está clavado en la tierra, eso es muy importante, está puesto sobre la tierra, en conexión directa con Dios hacia arriba, pero con los brazos abiertos. Entonces, cuando hablamos de personas espirituales, primero, si eres un ser humano, tienes una tendencia espiritual. O sea, si eres un ser humano, pero te estoy diciendo un ser humano con mayúscula, un ser humano con sentido, un ser humano para los demás, quiere decir que tienes los pies clavados en la tierra y que tienes conexión con lo divino, porque el ser humano que es capaz de amar y respetar al otro, porque abre las manos hacia los demás, es un ser profundamente espiritual. Entonces, Pero, ahí... espérame, por definición una persona, porque básicamente estarías describiendo lo que nosotros conocemos o definimos como una buena persona, entre comillas. Sí. Pero eso ya sería ser espiritual, a pesar de que no consideres como creer en algo distinto a lo tangible, digamos. Yo pienso que hay que respetar como todas las opciones que las personas toman, digámoslo de esa manera. Cómo la persona decide amar. Y cuando decide amar al otro, está haciendo todo lo que Dios está pidiendo. Entonces, es importante para nosotros, digámoslo así, o para mí, que soy cristiana, que creo en Cristo, es importante para mí lo ritual, porque lo ritual tiene algo de lo que podríamos llamar las estaciones de la vida, o sea, como los ritmos de la vida en sí. Y al tener como ese contacto con lo profundamente divino, pues entonces se ensalza lo humano. Pero cuando reconocemos personas que son demasiado buenas, demasiado amorosas con el otro, solidarias, preocupadas por el bienestar de los demás, ¿cómo no calificarlas de espirituales? Porque son espirituales en la medida en que tienen el ser humano, o sea, sus raíces en lo humano, se parecen a Dios, entonces ahí estaría esa tendencia o esa trascendencia, se parecen a Él a pesar de que no lo quieran. Yo sí pienso que... A pesar de que no lo consideren como parte de una creencia religiosa, digamos. No, yo
tengo que respetar porque hay tantas personas así. Pues, o sea, Daniel, hay tantas personas que, que no quieren creer o que por algunas experiencias de la vida que han tenido, esa no es su opción radical. ¿Cómo los definiría Jesús? Es que yo siempre me hago esa pregunta. ¿Y de Jesús qué pensaría de ellos? Yo recuerdo mucho que Jesús se encontró con un centurión y Sí, claro. el centurión le dijo que su criado estaba enfermo, que por favor lo sanara. Entonces Jesús, vamos. Y él dijo, no, pero no es para tanto, me da mucha pena con usted, no nos levantemos, no nos descuadremos. y le dice, una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesús quedó, pero de una pieza, o sea, quedó de una pieza. ¿Por qué? Porque en esta persona había más fe que cualquier israelita. Y era una persona que se supone que no creía, pero sí tenía una fe profunda, porque la fe es relación con Dios. Entonces, definitivamente para mí que soy creyente, por eso lo aclaro y hago mucho énfasis, para mí que soy creyente, lo ritual tiene esa experiencia de abrir los brazos, de tener experiencias de comunidad, de acercarme a mis hermanos, de compartir la fe. Pero para ellos, tal vez lo espiritual es ser solidario con el otro, es ser sensible con el que está sufriendo. Entonces, pienso que ser espiritual tiene mucho de humano y mucho de divino. Entonces... ¿Y cómo se llega a eso? Porque es que, a ver, yo siento que generalmente las personas que son espirituales en su mayoría han pasado por una crisis. ¿Es necesario pasar por una crisis terrible como para que una persona sea espiritual? O sea, como caerse para volverse a levantar. No necesariamente, pero lo que te decía ahorita, Berito, de las estaciones de la vida, o sea, uno va pasando por estadios de la vida en donde va produciéndose la madurez y el sentido profundo y del conocimiento profundo de lo que uno es. A veces cuando las personas, por ejemplo, nos estrellamos y nos encontramos con el dolor, con el sinsentido, desde ahí resulta ser más fácil encontrar el sentido de la vida. Porque a veces entonces vamos por la vida como muy tibios, como sin mucho dolor y sin poco, pues como muy... Claro, en que mientras una zona de confort, en una zona de confort, claro. así como que está bien, entonces ya, vamos. Exacto, Camila. Exacto, Camil. Es como nadadito de perro, como Dios me lleve, Dios me traiga. Así como sin irse a los extremos, a veces también la gente llega, o sea, es que cada persona tiene su vivencia, cada persona asume la vida desde un punto de vista distinto, pero yo sí creo que cuando ya nos encontramos con lo verdaderamente espiritual, ya podemos ver a Dios en todo. En todas las personas, en la creación misma y en uno mismo. O sea, cuando uno ya va llegando a esa madurez, entonces el ser espiritual es gozar la vida, disfrutar de la vida, disfrutar de la compañía de los otros. A muchos de mis amigos, por ejemplo, cuando vienen a mi casa, entonces mi casa es una finca y entonces es un momento de relax, de gozo, de juegos, de comidas. Y cuando estamos en la bendición de la mesa, yo siempre les recuerdo que esta es una cena del reino, porque Jesús eso era lo que hacía con sus amigos, o sea, reunirse, gozar de la vida. Eso era. Sí, era fiestero el hombre. Como la gratitud, o sea, como estar agradecido de cada segundo. Y vivirlo al máximo, o sea, ser como del presente. Así como es que un poco lo que se usa hoy en día, creo yo, que no necesariamente como lo que dice la Pili, no necesariamente la espiritualidad está tan ligada a una religión, porque ella la explica desde
la Desde el punto de cristiandad, vista. obviamente. Mm. Pero, por ejemplo, hoy en día se usa mucho el, ¿cómo se llama? El mindfulness, una cosa así, que Mindfulness, sí. claro, y es como lo que dice la peli, que es como, tienes que estar en el presente. Porque eso es disfrutar, porque estás disfrutando el presente. O sea, si hay lluvia, disfruta la lluvia, si hay sol, disfruta el sol. No te estés preocupando de que hay que otra cosa, sino que es lo que está ahí. Y como dices tú, si hay una mesa con comida, disfrutemos esa mesa con comida. Y si no hay comida, no sé, pues hagamos lo más sencillo, un pan, pues, da lo mismo, pero estás con las personas que quieres y estás como en una situación. Y lo de las situaciones de crisis, claro, al final no es que una crisis te haga más espiritual, sino que te hace una oportunidad para ser más espiritual. Porque a mí me tocó ver a una persona que estuvo así como un mes en coma, así mal, o sea, era así como, tenía como 3 funerarias por día afuera de su... Ofreciendo. Sí, horrible, Estaba era esperando. una cosa horrible. Y se salvó, y uno dice, como pensaba, todos pensamos así como que ahora tiene que, seguro que va ¿cómo se dice? Poner cabeza, y así como a ser más persona, más bueno, y toda la cuestión. Y fue como un poco todo lo contrario, fue como que se lanzó a la vida, así como que, no, bonito, Ya. y salió a carretear, y va, se volvió Pero si loco. ese es vivir el presente para él, o sea, sería como que ahora sí, lo voy a hacer todo. Sí, yo Sí, creo que fue un poco Camila, así. yo pienso que, pues yo hago la claridad porque soy cristiana, entonces, como desde mi punto de vista, hacerlo claro, no para faltarle a las personas que tienen otra religión, que lo miran desde otra perspectiva. Hay un libro que se llama Los 7 pilares de la alegría y lo escribieron el Dalai Lama con un arzobispo de anglicano, Desmond Tutu. Y ahí es donde cuando lo leo, y además yo hice pues como videos en YouTube acerca de ese tema, cuando lo leo me doy cuenta que todas las religiones somos iguales. De que religar quiere decir eh, unirse a Dios para ser mejor persona, para ser un mejor ser humano. Pero si hay alguien que no cree y que después nos daremos cuenta de que ha hecho cosas incluso mejores que las que yo hice, y como dice San Juan de la Cruz, al final nos juzgarán en el amor. ¿Quién estará delante de mí? Digamos, si fuera como un examen, ¿quién estaría delante de mí? Estaría aquel que se supone no creyó en Dios, pero hizo todo lo que Él nos pedía. Hay un texto muy bello en Mateo, en el capítulo 25, que Jesús dice, cuando cuando tenía sed y me diste de beber, cuando estaba hambriento y me diste de comer, cuando estaba forastero y me alojaste. O sea, el hecho, y le dicen pues todos los otros, pero ¿cómo así? Nosotros nunca te vimos de esa manera. Entonces dice, cuando lo hicieron con mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y a propósito de esto, hay una separación. Y no es que Jesús esté diciendo que va a separar a unos y a otros, sino que en realidad lo único que nos une a todos es el amor. Por encima de creencias, por encima de nombres, digámoslo así, de nombres o de costumbres. Hay un gesto muy bello a propósito de lo de Desmond Tutu y del Dalai Lama, que después de 8 días o más de estar compartiendo y de tener la intención de escribir este libro entre los dos, el Dalai Lama hizo una meditación e invitó a Desmond Tutu. Y Desmond Tutu celebró la Eucaristía y le dio la comunión a Dalai Lama. ¿Y por qué? Se miraron y como desde lo más profundo de su esencia se reconocieron, hermanos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ser espiritual es respetar al otro como lo más valioso de la creación. Y si lo hago desde El amor, desde el amor. desde el amor. O sea, ser espiritual es responder al amor, Daniel. Al amor. O sea, si yo pudiera como decir en una sola palabra, un ser espiritual es el que responde al amor por sí mismo
y al Y amor por el por otro. lo demás. Y para mí, Pero, pues yo le agrego mira, el hecho de que creo en Dios, o sea, amo a Dios por encima de todas las cosas, a mí mismo y al otro. Pero si pero mira, alguien no por cree, pues ejemplo, dime. yo durante un tiempo me relacioné mucho con gente evangélica y en especial con gente que era adventista. Ujú. Y ellos tenían como un discurso súper duro con respecto a eso. O sea, se basaban en una, no recuerdo en qué parte de la Biblia, pero donde dice que Dios vomitará a los tibios, digamos, a los En que... Apocalipsis, en el capítulo 3. Claro. Sí. Y de hecho para ellos era como más importante que el creer, era, o sea, perdón, era... Nadie se iba a salvar por obra, sino que se iban a salvar por fe. Porque para ellos era mucho más fácil que una persona hiciera cosas buenas, pero no que creyera con toda la fe de su vida, digamos, en un ser superior. O sea, ellos creen más en entregar tu vida que en hacer cosas buenas. ¿Cachai? Mm, Y a eso Esa era la ellos se referían interpretación. con que da lo mismo con que vayas a llevarle cafecito a los vagabundos si no crees. Lo importante es creer. eh, yo sinceramente tendría que respetar esa manera de pensar, Ya. respetarlo Claro, porque eso es entender la porque espiritualidad de otra forma. sí, Sí. ¿Cachai? No, no es por acción. sí, porque sí, mira, si ellos se pegan mucho a las Sagradas Escrituras, Ay, ¿Le ay, pueden sacar el internet a lo que no estén usando? Camila, te la estamos... Camila. Camila, ¿qué? Problemas de mamá. Eso, está ahí arreglando el problema. Se nos Mira, pegó. si ellos interpretan la palabra solo lo que yo llamo literal, es muy grave porque hay que mirar entonces globalmente la palabra para poderla entender. Porque un poquito más allá, que es en Santiago, también nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré las obras que hace mi fe. O sea, ahí hay otro discurso y está en el Nuevo Sí, claro. Testamento, tanto como está en Apocalipsis 3, el hecho de que si yo soy tibia, pues me vomita Dios. Pero en realidad, Pero será también, o sea, es que será más específico como en el tema de, a ver, ¿cómo lo digo? Como la gente que va a la iglesia. ¿Te acuerdas, mami? Yo te mandé esa canción. ajá, En la Violeta Parra, que sí. dice, entran a la iglesia pero se les olvidan los mandamientos, una cosa así, la carta de Violeta Parra que a mí siempre me hace llorar, y un día le dije, mami, escúchala, es lo mismo que está pasando en Colombia. Pero, pero yo pienso que eso es una, o sea, el tema de la tibieza, eh, como lo relacionan ellos, lo están relacionando mucho con qué, con situación que no tiene que ver con el amor. O sea, eh, yo pienso que seríamos muy tibios si no amáramos al otro. En eso sí seríamos muy tibios. Y seríamos vomitados hasta por todos, ni siquiera por Dios. Ni siquiera por Dios, sino por todos. Claro, ni siquiera eso por Dios. Sí, pues es como las Bueno, personas que quieren quedar bien con todos. Esa es como la persona tibia. No, una persona tibia es una persona que no le importa a nadie, que no le importa sino si está preocupándose por Que sí, él queda bien, que no, lo único que le importa es sí mismo y no le importa el otro, pues de porque al los demás. final Exactamente, lo no que le importa es importan mi los demás. imagen, no... Yo creo que igual, por lo que estamos hablando de la espiritualidad, de lo humano y todas esas cosas, porque es como difícil, porque en realidad cuando uno dice, no, es que tienes que ser humano, es como, ya soy humano, o sea, es como, no puedes decir este pan debería ser más pan. Es como, ya es como, claro. o sea, Pero es como, sabes, Cami, mira, pero sí es como más espiritual, o claro, cuando uno dice a una persona espiritual, es como lo que dices tú, que en realidad vas desde tu esencia humana y te estás intentando acercar a un ser A lo espiritual divino. más, a lo divino, digamos. Entonces en realidad debería ser más divino. pues mira, yo siempre les enseño a mis alumnos que Jesús vino a la tierra a mostrarnos la manera divina de ser Dios.
no, perdona, De La ser manera humano. humana de ser 10. no, la manera divina de ser hombre y la manera humana de ser De Dios. ser O sea, Dios. el hecho de que bueno. Jesús se reconoce hombre y se hace hombre, o sea, no tenía condiciones distintas, no era mejor, digamos, que los otros. No, Él se hizo uno de nosotros para mostrarnos que lo podíamos hacer. Incluso en el Evangelio de Juan les dice a todos, si ustedes tuvieran esa relación directa con Dios, harían cosas mejores que las que yo hago. Entonces, la situación está en que cuando tú dices que sea un ser humano, somos humus, o sea, somos tierra. Garbanzo. Claro. Garbanzos, Pura tierra. En el momento en que tú empiezas a ser tan pretencioso que te crees mucho más que los demás, Como que flotan. exacto, por encima de los Del demás, otro. dejas de ser humano. O sea, dejas sí, el de ego, ser... el ego. Exacto, Claro, no Camila. puedes dejar de ser humano. Exacto, el ego es el que nos dispara afuera de nosotros mismos, afuera de estar centrados, de estar en Dios. O sea, yo muchas veces le digo a Berito, y yo siento que esa es una clave que lo he entendido desde Jesús, es el reconocer que Dios está en mí y que en la medida en que yo esté centrada, ahí es cuando puedo hacer maravillas, cuando puedo hacer cosas maravillosas conmigo y con el otro. Cuando estoy fuera de mí, que el ego siempre me saca, o sea, el ego siempre me saca del presente, me saca del centro, y cuando estoy ahí y estoy por encima de los demás, dejo de ser un ser humano para los demás. Pero entonces los demás también, o sea, no voy. Lo voy a tratar de formular. Lo voy a tratar de formular bien. Entonces los demás también pueden como sentir esa falta de espiritualidad demasiado fuerte en las otras personas, por así decirlo. Sí, o sea, cuando en nosotros lo que más se muestra es el ego, es porque tengo muy poquita capacidad de ser humilde, centrado, consciente. O sea, cuando hablamos de Dios. De hecho, creo que con esa pregunta específica me encantaría tener algún pastor evangélico aquí respondiendo. Porque hay Pero una deberíamos falta de ego invitar, tremenda en sí. esa. Sí, No, disculpe, pero bueno, es mi opinión, no, con todo hay que respeto, dijo, con todo respeto, pero Sí. sí, hay que ver una hay yo que ver creo- su otro lado, hay que ver el Yo otro creo lado. que hay una parte que nos está faltando, porque tú dices la espiritualidad es mucho como dar al otro, reconocer al otro y todo. Yo creo que todas las cosas son como bien en equilibrio y uno también tiene que reconocerse a sí mismo, entender, porque la verdad es que nosotros somos como la medida del mundo porque somos nosotros. Entonces nosotros esperamos que las personas actúen según como nosotros actuaríamos y a veces también nos cuesta harto reconocer que quizás, no sé, lo hacemos mal o, por ejemplo, me pasa mucho que yo conozco muchas personas que son así como ecologistas o no sé qué, pero son como violentos, así como ecologistas violentos, así como, no, Sí, es bueno sí. tu Sí, punto, a lo que tú quieres llegar, pero va un poco como lo que tú, sin tanto amor, y necesitan como también entender que ellos que somos un punto nomás, pues, somos un punto de vista, somos una... ¿Me estarán escuchando? Yo los veo tan te callados. escuchamos, Sí, te pegaste, sí. pero te escuchamos. Cami Escuchamos. podría ser, porque es que yo como que me enredo un poco, pero podría ser lo que conversamos, que pueden existir personas que se pueden creer espirituales, pero no sean completamente espirituales. Eso. Sí, es verdad, pero espérame que hay una pregunta de Berito importante y un aporte de Camila muy importante. Cami, yo no sé si te desconectaste en ese punto en el que yo dije. Sí, puede ser. En ese punto Porque en el hace rato que se me para la cuestión y después yo digo, bueno, tará. Cami, mira, no hay ninguna posibilidad que tú ames al otro si no es desde adentro de ti mismo. O sea, desde un vacío, tú no le darás de beber a nadie. O sea, no le darás amor a nadie, no llenarás
de solidaridad, de ternura y de bondad a nadie. Por Anoten eso, por favor. Por eso lo más importante... Es difícil eso, porque de verdad que hay muchas personas que yo también conozco, y no sé si es algo como un poco de género, pero es como las señoras así, que dan y dan y dan y dan, y en el momento en que quieren algo, en realidad no reciben, porque lo dieron también desde el ego, porque lo dan así como que no, es que yo lo doy todo, soy tan bueno que lo entrego todo, pero igual hay una cosa así como, no sé, no, tienes que dar, pero sin esperar como nada a cambio, po. Y me ha tocado que son personas que dan y dan, y después cuando así como, ay, me siento tan mal, ¿por qué nadie me pesca? Entonces es como, lo siento, pero lo hiciste mal, algo está mal en lo que hiciste en tu ecuación. ¿En tu ecuación? Eso yo pienso que el solo hecho, o yo no sé, desde mi experiencia, digámoslo así, desde mi experiencia, el hecho de dar a los demás produce una felicidad impresionante. Claro. Pero entonces ya no necesitas que alguien te agradezca, porque es que ya el bienestar está saliendo de ti, llegando a ti. O sea, eso es una cosa como en lo que tiras, o sea, igual cuando tú tiras todo lo malo, hazte hacia un ladito porque te vendrá en respuesta todo lo malo. Pero si tú tiras toda la bondad y todo el bien, pues espera bien tranquilo porque se devuelve, y se devuelve casi que inmediatamente. Eso no es... sí, y esa es la otra cosa, que igual esas personas esperan que las personas a quien ayudar como que de alguna forma están en deuda. Siempre que me pasa algo que alguien, yo le digo, no, pero no te preocupes, pero es que yo te lo pago, no sé qué. Claro, digo, mira, si tú le haces el bien a otra persona, ya, no está listo, está pagado, porque, no sé, en algún momento se va a devolver. Todo se devuelve. Mira, sí. en esta pandemia a mí me han pasado cosas impresionantes, y sobre todo que yo he sido como el medio, el medio, para que unas personas lleguen a otras. Uh-huh. Y la mayoría de las personas quieren ayudar a los demás sin que sepan quiénes son. Y no quieren que se les retribuya, y no quieren que se les agradezca. Sí. La mayoría de las personas que tú conoces, Pili. Que yo conozco. No. Estamos en un sesgo con personas que tiene un buen... Pero yo creo que es por eso, porque al final si tú eres una persona espiritual y obras desde el bien y sirves a los demás, al final uno como que se te va juntando la gente, así como que empiezan a nadar todos alrededor, toda la gente que sirve y que da porque sí, y bueno, es como que uno como que cae en el sitio, caíste en el sitio exacto porque ya... Sí, hace colador. Pero a mí pero o sea, de verdad me ha impresionado porque se han solucionado problemas económicos gravísimos, porque se han llegado a cosas que yo digo... y la persona lo primero que me dice es, no le digas quién soy yo. O sea, no necesito que me agradezca, no necesito que sepa. Entonces, yo pienso que volvemos a lo del principio. Un ser humano es un ser con tendencia a lo espiritual, porque tiene los pies sobre la tierra. Quien tiene los pies sobre la tierra sabe lo que le pasa a su hermano. Sabe que el otro sufre, que tiene hambre, que aquel no tiene casa, que aquel está teniendo una tristeza muy grande. Entonces, si usted está en el presente, es capaz de darse cuenta. O sea, vea, yo les voy a contar un chisme, para que sepan los de paranormales. Mi mamá tiene un sexto, séptimo, octavo sentido. Es increíble. Porque ella llega y dice... Ay, ¿cómo estará Juanito Pérez? Vamos a decirle Juanito Pérez, o yo no sé quién. Lo voy a llamar. Lo llama y, ay, Pili, menos mal me llamaste, me pasó esto y esto y eso. O sea, sí, eso sí me ha pasado. Ay, tan chismosa, pero sí es verdad. Pero mire que eso es una conexión espiritual. En la medida en que tú estás conectado con las otras personas desde el espíritu te lleva a donde la otra persona está y lo necesita. O sea, a mí me impresiona porque es que muchas
y es una sensación que yo le he contado a Berito, es una sensación tan extraña, yo empiezo a pensar en esa persona y pienso, y ya después como el espíritu dentro de mí me dice, llámelo, es que necesito que lo llame. Llame, porque es que te llame ya, o sea. Entonces, pienso que eso es una gracia y yo soy súper atenta, o sea, cuando me levanto con una persona en la cabeza, inmediatamente tengo que llamar. Hola, ¿cómo estás? Es que te he tenido en la cabeza, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? A veces es un poco raro, sí, ¿o no? Sí, es muy raro. Sí, porque es incómodo. Es como no, yo también y hay alguna persona que así como muchos años que no la he visto y es como que también es lo mismo. La verdad es que a mí no la achunto, ¿eh? Pero igual siempre esa sensación de así como que, debería preguntarle, pero qué raro, como que, hola, ¿te acuerdas de mí? Hace 5 años que no nos vemos, pero hola, ¿cómo estás? Es como, bueno, sí, claro, estoy bien. Entonces digo, ya, y después como que, ya, gracias, confirmo que, sí, es que igual es como raro porque es como que confirmo que la persona está bien y yo me siento bien, pero la otra persona queda mal, como que, ¿qué le pasa? No, pero sí pienso, Camila, que le debes poner atención, porque a veces, porque por ejemplo me pasó con una persona y la llamé y le dije, hola, ¿cómo estás? Entonces me dijo, muy bien. Y le dije, y yo que siento que no estás bien. Se quebró. ¿Qué? ¿Y tú por qué me estás diciendo eso? Y yo le dije, no sé, es que el Señor me está poniendo que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando, que necesitas ayuda. Y se puso a llorar. Entonces, hay que poner atención, Cami, porque eso es un don. Y puede ser que esa persona, por lo que hace mucho tiempo que no te ve, pues no te lo dirá en el primer momento. Pero ¿sabes qué hago? Yo sigo indagando, ¿y tus hijos qué? ¿Y tu esposo qué? ¿Y estás bien con tus...? Es que son personas que a veces no son tan conocidas. Por ejemplo, una persona, no sé, porque yo le haya hecho una lectura de cartas o algo así. Ajá. Entonces tampoco es que yo diga así como, hola, ¿cómo estás, amigui? No puedo. Entonces como, hola, ¿cómo estás? Y lo otro que me pasa es que también yo que me quedo como con la sensación, porque me dicen, no, bien, no tengo ningún problema, y las otras personas es como, cuando te dicen, cuídate, ¿por qué? ¿Tú sabes algo? Es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque, claro, saben que yo leo las cartas y no sé qué, entonces también de repente terminan más asustados, porque así como, ¿pero por qué? ¿Por qué tuviste esa sensación? ¿Pero qué pasó? Entonces, pero dime, Camila, dime la verdad. ¿No será algo del futuro? Digo, yo no sé a qué le va a pasar. No salgas de tu casa hoy día. Di la verdad. Pero sí, hay una... Entonces, al final, mejor dicho, de cosas horribles. Hay somos seres espirituales. O sea, el hecho de... Lo primero, como es ser espiritual, eso es muy extraño porque en realidad somos seres espirituales. Somos seres para el espíritu. Si hay alguien que no cree en Dios, pienso que termina creyendo en sí mismo, en el otro, en las necesidades de las demás, pero todo tiene una tendencia trascendente. Entonces, por eso el ser espiritual debemos cuidar como con muy menudito, como lo digo yo, como con mucha ternura, darnos cuenta de todo, porque todo se nos está presentando para que nosotros tengamos una conexión con Dios y con los hermanos. O sea, yo digo, con Dios y con los hermanos abriendo los brazos. Entonces, Dani, eso es como lo más claro, pienso yo. Y todos ustedes han dado, ¿qué? Han dado pistas de lo que verdaderamente es. Cuando hablamos de algunas personas que muestran más el ego, digámoslo así, o que su presentación es desde el ego, les falta un tiempito para ser espirituales. Les falta un tiempo porque yo también en un momento determinado me presenté desde el ego. Pues, o sea... Uy, es súper difícil, el ego es como bien macabro en realidad, porque uno cualquier cosa que haces una buena acción, como lo que decía la Pili, es como, hice esta buena acción, y realmente te sentiste súper bien, y después como que, no sé, como que te dan ganas de contarlo. Y es como que, te está agarrando el ego.
y decir, oye, fíjate que había una señora que tenía que cambiar la rueda al auto y yo se la cambié. Pero es como, Hoy, ¿sabes qué? Pobre señora, chocó 2 cuadros más allá. Me acuerdo mucho de, o sea, es algo que a mí me impresiona demasiado y es, por ejemplo, todo lo que es las redes sociales, digamos, bueno, todo lo que es las redes sociales, los videos. Ves tus videos de gente ayudándole a personas indigentes o en la calle, pero la necesidad de grabarlo. Ahí Sí, pues eso es ego, entonces, pero igual contarlo también, porque uno Sí. debería ser como si fuera realmente bien no, sí, humilde. claro. Sí, Hacer no- bien, No, no mires a no quién, necesitas andar diciendo, uy, en el supermercado le cargué las bolsas a una anciana. ¿No? es como, ya, ok, pero necesitas que, cuando empiezas a contarlo, es porque necesitas que la gente te esté viendo que eres tan bacán y súper. Yo pienso que lo que dice Dani, haz el bien y no mires a quién, porque si tú necesitas más retribución de la que ya tienes, lo que hablábamos ahora, cuando tú haces el bien, la retribución es instantánea, como que el pago es en Sí, línea. de una. En línea. El pago es WebPay. en línea, el pago es ya, el pago es inmediato, uno siente una cosa aquí adentro impresionante, pero cuando necesitas es porque el ego te está diciendo que no es suficiente. Y cuando necesitas contarlo y llegar a contarlo y te das cuenta que lo contaste, o sea, yo sí pienso que necesitamos ser supremamente conscientes en todo lo que hacemos. Cuando lo llegues y lo cuentes como si fuera pues toda una hazaña, y yo me dé cuenta, ay, pero ¿por qué lo estoy contando? Ya ese es un paso para derrotar al ego. La próxima vez que el ego te ataque, no lo hará de esa manera. No, o sea, lo hará de otra, con seguridad. Claro. Pero al menos vamos reconociendo. Es que los comportamientos del ego son muy fáciles de reconocer. Perdón, esa posibilidad o esa capacidad de dejar el ego de lado, ¿eso ya sería como una forma de ser realmente espiritual? ¿Eso es como un síntoma, por así decirlo? Sí, yo pienso que ese es un trabajo muy profundo, que ya has hecho un trabajo muy profundo en ti, Dani, pero no se puede dejar el ego de un lado, o sea, a un lado claro, completamente. O sea, no se puede es votar útil, digamos. porque es tu identidad misma, o sea, tampoco se puede votar porque el ego es lo que tú construiste para mostrarte a los demás. Entonces ya no lo puedes votar porque eres tú. O sea, eres tú y cómo te presentas a los demás. Pero en realidad es que el ego deje permear la personalidad, o sea, que aparezca lo que yo verdaderamente soy. Ahí, que salgan las máscaras. Exacto, que se caiga como todo lo que no soy y aparezca la esencia. Lo que pasa es que el ego está atacando tanto, yo muchas veces lo represento de la siguiente manera, como un león que es un gatico en realidad, y en la sombra se presenta como un león. En la medida en que nosotros dejemos que la luz aparezca verdaderamente, aparecerá el gatico. Pero es que el gatico es lo verdaderamente valioso. No lo que aparece por fuera, que es como el rugir de un león, que aparece mucho más fuerte. No, el gatico que está en mí, ese gatico que es tierno, que es acogedor, eso sí es verdaderamente. Y quiere estar al sol, inspirado. Todos los michis. Es que, ¿sabes qué? Sí, igual también pasa eso, que yo encuentro el equilibrio, porque eso es el ego, dominar hasta el punto del equilibrio, porque yo leía una vez una historia de karma, donde la persona tenía muchas vidas pasadas, donde tenía mucho talento, pero nunca había podido mostrar el talento. Entonces, no necesariamente tienen que creer en la historia, pero era un buen ejemplo. Y en su vida actual era arquitecta, pero ella tenía así como que era súper bacana arquitecta, pero le daba mucha vergüenza decir, porque claro, en la vida anterior, todas las veces que ella sobrepasaba con algo, la terminaba su vida. Entonces en esta vida tenía mucho miedo de sobrepasar, de sobresalir, de decir, este es el proyecto que yo hice, y ponerle su nombre. Okay. Claro, entonces también, por eso todas las cosas, por eso es difícil, porque es como el ego y la espiritualidad, de alguna forma es como si tuvieras la correa de dos, el ego en realidad, es como que si tuviera la correa de dos lados, entonces tienes que llegar al
equilibrio. No pasaste para decir, yo soy tan grande persona, no sé qué, pero tampoco opacarte, o sea, tampoco disminuirte, no puedes desaparecer. Tienes Exacto. que igual existir. Entonces, Yo sí pienso que cuando tú difícil la del existes, ego. o sea, cuando tú existes con toda tranquilidad, o sea, con toda naturalidad, cuando haces las cosas desde el centro del corazón, cuando las cosas salen con verdad, con transparencia, mucho del ego empieza a moverse hacia otro lado. Porque es que, y yo se los digo pues porque es que yo, pues claro, llevo mucho tiempo trabajando y yo creo que Berito sí que sabe que lo he trabajado mucho. Sí, lo he trabajado muchísimo. Para que no me dañe. Lo que les quiero expresar es que el ego termina dañándote Sí, a ti mismo. mismo. A ti mismo, o sea, termina desfigurando la imagen verdadera que soy. O sea, eso que yo quisiera proyectar, el ego lo está escondiendo. Entonces, en la medida en que uno se dé cuenta, yo pienso que Dios tiene muchos nombres: conciencia, verdad, luz, transparencia. Ese es el nombre de Dios, Padre, Madre. Eso es Dios. Dios es el amor. el amor. Es la palabra que a mí me gusta. Sí. El amor, eso me encanta. Sí, me encanta eso. Porque ya, también... y Camila, tú hiciste un análisis y ahora no lo has preguntado, entonces yo lo voy a recordar. Porque hicimos un análisis en pauta, cuando estábamos haciendo la reunión de pauta, porque somos muy ordenados. Nosotros aquí en Paranormal somos muy ordenados. Entonces resulta que decía la Camila que si la persona espiritual podía verse como, o sea, podía ser cualquier persona o tenía que verse de alguna manera específica. Que si las personas espirituales comen pan, y de aquí salió un chiste mío, porque mi mamá come pan, pero come pan súper... ¿Cómo es tu pan, mami? De almendras, es que no puedo comer harinas. Entonces come pan. Rico. Yo lo hago. Sin, ¿cómo se llama el pan mío? Sin gluten. Sin gluten. Sí, yo pensé eso. Una almendra. Pucha, yo hacía pan con azúcar. Pero no creo que sea lo mismo. Ya, pero la gente espiritual, o sea que las personas espirituales los podemos ver desde de cualquier manera. No tenemos que ser todos como, no sé, como perfectos, por así decirlo. Las personas espirituales no se ven de una manera específica. Es un camino al final. Porque eres una persona que va en un camino espiritual. Porque no... Hay una palabra de Jesús que es absolutamente clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en realidad, cuando te lo tomas desde ti mismo, es que tú eres el camino. Tú eres un camino. Y en la medida en que vas madurando, te vas dando cuenta, es que yo tengo un camino. Yo soy un camino, una verdad, porque me tengo que mirar verdaderamente lo que soy en esencia. Y cuando miro todo eso, me encuentro con la vida. Y la vida es lo que hay, el presente, no hay nada más. O sea, esa realidad con la que yo me encuentro. Entonces, ser espirituales es ser un ser humano. Completo. Así, completo. Y viviendo feliz en lo que tiene y con lo que tiene. Ese es otro punto, pues porque al final nosotros podemos tener proyectos, podemos tener aspiraciones, pero una persona que es realmente espiritual y que vive en el presente es feliz con lo que es, con su vida. O sea, eso no significa que uno no tenga proyectos, por ejemplo. Claro, no los tiene. Claro. Pero yo he visto mucho que es muy normal, por ejemplo, en Latinoamérica, que es algo que me parece muy triste, que hay personas que es como que no vivieran, son como zombies. Yo tuve esta conversación con mi mamá y yo le decía que al final yo siento que hay personas que trabajan y se alcoholizan y son zombies en la vida. Y esa gente sí que necesita descubrir y de lunes a viernes esperando que llegue el sábado para drogarte. No, y terrible, o sea...
y tomar copete. O sea, pues porque, mira, la vida tiene sentido, pero la vida tiene sentido en la medida en que tú disfrutes de ella. O sea, Que la vivas. en que la O sea, vivas. porque no eres Porque, una roca, eres pues porque lo una estás máquina. viviendo, lo estás viviendo. Entonces, si mis sueños dependen del dinero, qué pesar, es que son muy baratos. Oye, Es que qué buena reflexión, me gustó. sí, es que son muy Sí. baratos, porque si tú consigues la vida, el sentido profundo de la vida con el dinero, se va inmediatamente y se pierde el sentido. Es muy efímero, pues Es muy porque al final. efímero, pero si todo depende de cada instante, cada momento, que es un momento de eternidad, ay, no sé. Yo hoy mismo me decía alguien que si le servía como fiador, entonces yo le dije, ¿sabes qué? No tengo propiedad. Tengo todo este amor que darte, pero otra cosa. Yo no tengo propiedad. Pero propiedad. Me dijo, Propiedad no. entonces yo le dije, yo tengo una propiedad. En realidad sí tengo una propiedad y para mí es el cielo y es el reino y todo es mío. Porque en el lugar donde vivo, y que Berito pues lo conoce, en realidad yo he hecho como una conquista del espacio. Entonces había un jardín Sí, total. que era un Ustedes desierto. vean, ustedes ven esto atrás mío, eso es como la casa de mi mamá, así más o menos. Bien, No sé si se veía, al principio se veían unas plantas atrás ahí de fuera de la ventana. No, pero es una locura, o sea, antes no estaba tan trabajado como ahora, pero mi mamá tiene suculentas y las plantas en las plantas, entonces, y mueve esta plantica para acá, esta para allá. Ah, no, y también Juan David, que es el esposo de mi mamá, le da comida a unos pájaros que son súper lindos, entonces es una locura, es como, o sea, es como de cuento. Entonces llega Juan David, llega y entonces empiezan los pájaros, ¡cuac, cuac, 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 cuac! Y le va a pedirles comida, pues es de otro mundo. Por eso entonces a mí me dicen, cuando me dicen que no tienes propiedad, yo sí la tengo, o sea, yo estoy viviendo en mi propiedad, esta es mi tierra prometida, y donde tú vivas, volverla distinta. Hasta el dueño una vez me dijo, ay no, ese jardín sí está demasiado bonito. O sea, pero es que hay una cosa muy bella en el Génesis que dice que la tierra no había salido o no había brotado porque el hombre no había intervenido en ella. Y ese era el paraíso. Y yo cuando miro que yo he intervenido en esta tierra y la he vuelto un paraíso lleno de flores, lleno de naturaleza, estoy viviendo mi presente y lo estoy viviendo pero hondamente. ¿Cómo me van a decir que yo no tengo propiedad? Entonces, si ves que la propiedad está asociada al dinero, entonces, uy, qué barato si lo compras con dinero, porque a mí me ha costado mucho trabajo, cuesta, claro, y tiempo, y fuerza, y dedicación, y no ha sido barato, ha sido entretenido, ha sido fantástico, ha sido maravilloso, y no depende del dinero a la hora de la verdad, no. Entonces, yo sí pienso que uno tiene que, a veces los valores están trastocados, y a mí todo esto es espiritual. O sea, lo más impresionante es que todo esto que les estoy hablando es espiritual. Sembrar es espiritual, sí, cuidar todo. es espiritual. Cada acción todo en la vida es espiritual. Todo. O sea, hasta el trabajo, porque al final claro, por el eso, trabajo depende porque tu trabajo le va a hacer bien a otra persona, entonces al final tu trabajo igual es claro, es algo espiritual. y no lo estoy diciendo porque el mío sea un trabajo de evangelización y de espiritualidad. No, porque si tú eres ingeniero, entonces de ti depende la salud de los otros. Y si tú trabajas, no sé, como con redes de comunicación, de ti depende que una persona pueda salvarse. O sea, qué cosa tan impresionante. Todo lo que hacemos todo lo que hacemos tiene un sentido profundo de eternidad, de espiritualidad. ¿Sí? Sí. No, y entender que todo lo que nos afecta también a los demás. Claro. Y como lo que dices tú de las plantas, que de alguna forma tú no estás haciendo lo de las plantas y decir, ay, eso le va a hacer bien a las otras personas. Lo estás haciendo porque te hace bien a ti y tú eres una persona. Entonces también hay que tener así como bien en cuenta... Hacerte bien a ti mismo. Sí, es que eso es lo que me pasa. Cuidarse a uno y a los demás.
exacto, porque hay muchas personas, incluso te digo, es algo que a mí me pasó, que yo sentía que no valía la pena, por ejemplo, no sé, pues sentarme a hacer un chaleco, alguna cosa así, necesitaba que eso fuera algo práctico, o sea, así como yo soy súper práctica, entonces hacer un chaleco sí, pero hacer por decirte un pañito para posavasos lo encontraba ridículo, entonces como que muchas cosas que no hacía, pero por eso, entonces ahora con lo de la pandemia me senté a hacer acuarela, pero era algo porque yo quería hacerlo, entonces, Sí, pero me costó, súper lindas las acuarelas de la el Cami. trabajo más difícil fue el entender que estaba sentada, no sé, por una hora donde realmente quizás no le estaba haciendo práctica a nadie, no era práctico para nadie, o sea, no le podía dar de almuerzo a acuarela, ¡oh, mira, un plato de sopa te pinté! No puede, no sirve. Sería maravilloso, pero no sirve. Pero sí era para mí. Y aunque no fueran bonitas, para mí eran fenomenales. Yo se las he regalado, los primeros trabajos, horrible. También se los regalé así como a mi papá y a mis amigas, y así como que, no, pero que es un pedacito mío. Pero es una... Ay, qué lindo. María. Claro, lo voy a poner detrás de este cuadro, Claro. detrás de este libro. Nada que ver. No, No, Camila, pero aprendí que a mí me hacía bien regalarlo y a mí me hacía bien pintarlo y no me importaba lo que después hiciera la otra persona. Es como lo que decías tú de la Pili, que también tiene que ver con el ego. O sea, me sentí feliz de poder regalarle un pedacito de algo que yo había hecho. Te juro que no me importa que si yo salía de ahí, lo agarraban y lo botaban a la basura, no importa, porque yo podía responder por mí, no por lo que la otra persona hiciera. De esto. Claro. Pero hay una cosa, Cami, que también dijiste que es muy importante y es la parte de recreación. O sea, el hecho de que el descanso es una parte supremamente importante de ser espiritual. O sea, por eso te digo que cuando me reúno con mis amigos, yo les digo, esta es una cena del reino. Y todos se quedan como, ¿qué? Y ¿Qué dice esta señora? Les tengo que explicar que en realidad la construcción del reino se hace desde el estar feliz, trabajar por el otro, sentirte útil para ti mismo incluso. Y saben que hay una cosa muy bella con la jardinería y es el hecho de tener el contacto como con la tierra. Eso tiene una conexión impresionante. Incluso me he dado cuenta porque tenía mucho dolor de rodilla y una amiga me dijo, pero tú que trabajas tanto con la jardinería, descálzate y ten contacto con la tierra. ¿Y cómo es que el contacto con la tierra me ha ido quitando el dolor? O sea, me ha ido quitando el dolor de la rodilla y desinflamándola. Entonces, yo sí pienso que es eso, es que somos terrenos, pues somos gente de la tierra, por eso de humus, el que somos seres humanos humildes para servir a los demás y de esa manera conectarnos con lo trascendente. O sea, si hay alguien que no cree en Dios, vuelvo y lo digo, y se conecta con los demás y se conecta con el servicio, es más espiritual que alguno que no lo hace. Perdón, pero es así. Claro. Es más espiritual que dar la donación del diezmo. Es espiritual que pagar en la Teletón también. La Teletón no sirve para nada. Perdón, las cosas, ¿cómo es que es, Daniela? Di las cosas, las cosas dichas por la gente no tienen, ¿no? ¿Cómo era? Ay, no sé, se me olvidó ese dicho. Ay, que no dice lo de paranormales, lo de los programas. Porque acaba de decir que la Teletón cuando las opiniones emitidas por los de este Las programa. opiniones vertidas en este programa no son de exclusiva responsabilidad de que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Paranormal. Ya, pero esa me la perdí cuando chico, que me parecía muy chistosa. Pero hay que decirlo, sí. Bueno, lo más importante entonces al final es el amor. Eso, Dios es amor, sean amor para todos. Sí, esa es la otra parte, la parte difícil, cuando es para todos, porque realmente hay personas. Hasta a tu pero enemigo, bueno, hasta sí. tu enemigo, igual lo tienes que ver con amor. Sí, es que eso fue imagínense que eso fue revolucionario en la época de Jesús. O sea, sí, claro. Si hay una palabra que uno pueda decir que es eso, técnicamente se llama mismísima verbus Jesus, o sea, una palabra dicha por Jesús.
así tal cual es, amen a sus enemigos. Eso era contrario, absolutamente contrario en la época. Hasta lo religioso te permitía vengarte. El ojo por ojo, diente por diente es una manera de vengarte sin exageración. Entonces, el hecho de que Jesús haya dicho amen a sus enemigos, yo creo que todo el mundo se quedó, oiga, ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Sí. Bueno, A mí cuando me hicimos el capítulo de Jesús se nos olvidó un poco mencionar ese tema en específico, pero esa es la gran diferencia que tiene Jesús con todos los otros caudillos que aparecieron como contemporáneos, digamos, a él. Sí. Porque, claro, he estado siguiendo hace un tiempo a una persona que es que practica el judaísmo, digamos. Ajá. Y él habla, claro, porque los judíos no creen en Jesús como el Mesías ni como el Hijo de Dios. Porque ellos explican de que paralelo a él o contemporáneo a él hubieron muchos otros caudillos que fueron incluso más importantes para la religión, o para la iglesia de ellos. Pero la gran diferencia de Jesús es esa frase. Amar a los enemigos. Esa frase. Es que eso es... Sí, la forma en la que enseñó a amar al resto, digamos. Definitivamente fue lo más, digamos, lo más revolucionario, escandaloso. Y Gandhi, que no era cristiano, pero que leyó a Jesús y a los evangelios, decía que le parecía impresionante, que no se dieran cuenta de un personaje tan importante, una persona tan importante, tan hijo de Dios, que había dicho algo tan revolucionario y que él se iba a basar en su práctica de no violencia, se basó precisamente en Jesús. Y no solamente en amen a los enemigos, sino en lo que sigue. No resistas al malvado. O sea, no resistir al malvado es no responder al mal con mal, sino al mal responder con bien, tal como lo hizo Jesús. O sea, el hecho de esa palabra que es que cuando te peguen en una mejilla, muéstrale la otra, es un poquito complejo. Si se explica aquí como en cámara se puede explicar bien. Una persona no le podía dar al otro, no le podía pegar una cachetada, sino con la palma de su mano derecha. Entonces, si tú das un golpe, entonces esta persona te voltea la cara, tú le tendrías que dar le tendría que dar con esto. O sea, le tendría que pegar otra vez. Entonces la persona se quedaba como, espérate, ¿qué pasó? No te puedo pegar de esa manera. Entonces es el hecho de voltear la mejilla es, no te voy a pegar, pero no me puedes pegar tampoco. ¿Me explico? O sea, sí. No resistir al malvado es no devolver la agresión. Lo que decimos de los círculos de violencia, o sea, no devuelva la agresión y entonces la otra persona quedará desarmada. Eso es verdaderamente revolucionario de Jesús. Y que lo hace profundamente espiritual. Ya, la señora Pili Pérez va a hacer está haciendo unos cursos ahora. ¿Cuándo lanzas tus cursos de Biblia? Estoy a punto, o sea, estamos a punto de lanzar los cursos. Síganme en Instagram, Pili Pérez Oficial, porque van a darse cuenta, una semana, 2 semanas, ya vamos a empezar la promoción del curso de Biblia online. Pero más que de Biblia, yo lo llamo escuela de vida, porque es que no podemos decir que es solamente de Biblia. El curso que viene se va a llamar Cambia tu manera de pensar. Para que cambies tu manera de vivir. Porque nosotros pensamos de tal manera que nos hacemos mucho daño. Nuestra manera de pensar nos hace mucho daño. La primera clase, por ejemplo, es en Dios querer es poder. ¿Qué quiero? Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué quieres? Y nosotros no nos hemos preguntado ni siquiera qué es lo que quiero. O sea, que si alguien te preguntara ¿qué quieres? Entonces, un momento. Pay de limón con cafecito. Ay, qué mal, ¿por qué me haces eso? Pero entonces ese va a ser mi curso, ese va a ser el curso, lo voy a hacer online y va a salir en todas mis plataformas, pues, o sea, va a salir en YouTube, en Instagram, toda la promoción
y la apertura del sitio web para que encuentren más información. Pero eso va a ser a través de las redes, por eso me tienen que seguir en YouTube y en Instagram. Facebook e Instagram. Todo. En todo. Se me estaba olvidando Facebook. Sí. Sí, en todo. Ya, queridas, es hora de cerrar el programa de hoy. Hermoso programa, muchas gracias, Gracias, querida Pili, por madre. estar con nosotros nuevamente. Always and Con forever. mucho cariño, con mucho... Ay, no se Chao, les chao. olvide mandarle saludos a Marcelo. Mándale un besito, mami, mándale un besito. Marcelo. Nos abandona. Muy bien. Ya, queridas, un beso grande, gracias por participar y nos vemos el Chao. próximo sábado. Adiós y besitos a todos. Chao. Chao, chao.